La puerta de aquella mansión era la frontera entre la desesperación y la esperanza, un umbral que podía conducirla al paraíso o al infierno. Martina no sabía que al cruzarla, su vida se convertiría en una pesadilla orquestada por el hombre que la habitaba. Un hombre que encontraría en sus ojos la única cosa que su fortuna no podía comprar. Él intentaría destruirla para poseerla, sin saber que solo el amor podría salvarlos a ambos del abismo. Aquel día, el destino de dos mundos opuestos colisionó de la manera más cruel y apasionada. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Martina alisó por 10ª vez la tela sencilla de su falda, sintiendo que sus manos sudaban frío a pesar del aire fresco de la mañana. Frente a ella, la verja de hierro forjado se alzaba como la entrada a un reino distinto, un mundo de opulencia que solo había visto en revistas. Cada voluta de metal parecía susurrarle que no pertenecía allí, que diera media vuelta y regresara a la seguridad de su pequeño y humilde barrio. Pero la necesidad era una bestia hambrienta que devoraba el miedo. Su madre necesitaba medicinas y la carta de recomendación de su antiguo trabajo, aunque buena, no pagaría las facturas. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma de las rosas y los jazmines que trepaban por los muros de la propiedad, y apretó el botón del intercomunicador. Una voz metálica y sin emociones le pidió que se identificara. Soy Martina Rivas, vengo por la entrevista para el puesto de servicio, dijo, su propia voz temblando apenas un poco. El zumbido eléctrico que liberó la cerradura sonó como una sentencia. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un camino de piedra que serpenteaba a través de un jardín tan perfecto que parecía una pintura. Caminó con pasos vacilantes, sintiendo el peso de las miradas de las estatuas de mármol y la imponente fachada de la mansión. Al llegar a la escalinata principal, la pesada puerta de roble se abrió antes de que pudiera tocarla. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y un uniforme impecable, la esperaba con una expresión neutral. Señorita Rivas, soy Elena, la jefa de personal. El señor Rubén la recibirá en su estudio. Sígame, por favor. Martina la siguió en silencio, sus zapatos modestos sin hacer ruido en el suelo de mármol pulido que reflejaba su imagen nerviosa. Las paredes estaban adornadas con cuadros que seguramente valían más que su casa, y el aire olía a cera de abeja y a un perfume caro y sutil. Era un silencio pesado, el silencio del dinero. Elena se detuvo frente a una puerta de madera oscura y la abrió sin tocar. El señor la espera. Martina entró en la habitación y su aliento se quedó atascado en la garganta. El estudio era enorme, con una pared entera cubierta de libros desde el suelo hasta el techo y un inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica del jardín trasero y la piscina. Sentado detrás de un escritorio que parecía tallado en un solo bloque de caoba, se encontraba Rubén. No levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. Era más joven de lo que había imaginado, quizás en sus 30 y pocos, con el cabello oscuro y espeso, y unos hombros anchos que llenaban su camisa de diseñador. El silencio se estiró durante casi un minuto, un tiempo en el que Martina sintió como el sudor comenzaba a perlar su frente. Quería hablar, presentarse, pero su garganta estaba seca. Finalmente, sin levantar la cabeza, él habló. Así que usted es la recomendada de la familia Alarcón. Su voz era profunda, grave y cargada de una arrogancia que la hizo sentir instantáneamente diminuta. Sí, señor. Trabajé para ellos 2 años, logró decir Martina. Ellos dicen que es usted eficiente. Y silenciosa. Por primera vez, él levantó la vista, y Martina sintió como si un par de témpanos de hielo la hubieran atravesado. Sus ojos eran de un azul oscuro, casi grises, y la evaluaron con una lentitud insultante, recorriendo su figura desde su cabello castaño y sencillo, hasta su ropa humilde y sus zapatos gastados. Una de sus cejas se arqueó con un gesto de claro desdén. Aquí no tolero los errores, señorita Rivas. Ni las familiaridades. Usted está aquí para hacer su trabajo y volverse invisible. ¿Comprende? Perfectamente, señor, respondió ella, manteniendo la barbilla en alto, negándose a dejarse intimidar. Ese pequeño gesto de desafío pareció irritarle. Se reclinó en su silla, el cuero crujió bajo su peso. Empieza mañana. Elena le dará sus funciones y su uniforme. Puede retirarse. No era una conversación, era una orden. Martina asintió, dio media vuelta y salió del estudio, cerrando la puerta con cuidado. Solo cuando estuvo de nuevo en el pasillo, con Elena esperando,
se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Era un hombre detestable, pero necesitaba el trabajo. Estaba dispuesta a soportar su arrogancia con tal de ayudar a su madre. Al día siguiente, la rutina comenzó antes del amanecer. Elena le asignó la limpieza de la planta baja, una tarea monumental que incluía el salón principal, el comedor y el temido estudio de Rubén. Se movía con eficiencia, el olor a productos de limpieza convirtiéndose en su único compañero. A mediodía, mientras pulía una mesa de centro de cristal en el salón, él apareció. No la miró, simplemente pasó a su lado, dirigiéndose a la barra de bebidas. Martina se mantuvo concentrada en su tarea, frotando un punto invisible con más fuerza de la necesaria. Sintió su presencia a sus espaldas, observándola. ¿Acaso piensa perforar el cristal con esa furia?, dijo su voz burlona. Martina se irguió lentamente y se giró para mirarlo. Sostenía un vaso de whisky en la mano. Solo me aseguro de que quede impecable, señor. Una sonrisa torcida, desprovista de calidez, se dibujó en sus labios. Le pagaré por su trabajo, no por su opinión. Asegúrese de que el resto de su desempeño sea tan transparente como espera dejar este vidrio. Sin decir más, se fue. Martina apretó el paño en su mano, sus nudillos blancos. Sentía la rabia y la impotencia ardiendo en su pecho. Odiaba sentirse así, pequeña, insignificante. Pero la imagen de su madre en la cama le dio fuerzas para tragarse el orgullo y seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, y las interacciones con Rubén siguieron el mismo patrón: órdenes secas, comentarios despectivos y una vigilancia constante que la ponía de los nervios. Descubrió que él era un hombre de hábitos rígidos, obsesionado con el orden y el control. Cualquier objeto fuera de lugar, cualquier mota de polvo olvidada, era motivo para una reprimenda fría y cortante. Una tarde, mientras Martina limpiaba la biblioteca, subida a una escalerilla para alcanzar los estantes más altos, él entró sin hacer ruido. Ella estaba de espaldas a la puerta, estirándose para colocar un pesado libro de arte en su lugar. Sintió una presencia detrás de ella y se sobresaltó, perdiendo el equilibrio. Un gritito ahogado escapó de sus labios mientras se tambaleaba. Esperaba el impacto contra el suelo, pero en su lugar sintió unas manos fuertes y firmes que la sujetaban por la cintura, estabilizándola. El contacto fue como una descarga eléctrica, caliente e inesperado. Su espalda quedó presionada contra un pecho duro y musculoso. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de su fina blusa, el ritmo constante de su respiración y el olor varonil de su colonia mezclado con algo que era únicamente él. Sus manos seguían firmemente en su cintura, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Fue un momento de pura fisicalidad, despojado de sus roles de jefe y empleada. Él era solo un hombre y ella una mujer, atrapados en un instante de vulnerabilidad. Rubén, por su parte, se sintió desconcertado por el contacto. El cuerpo de ella era frágil pero firme en sus brazos, y el aroma de su cabello, un aroma limpio a jabón floral, lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante semanas la había visto como una parte del mobiliario, una presencia silenciosa y eficiente. Pero ahora, con ella presionada contra él, se dio cuenta de su calidez, de su vida. Reaccionó con la brusquedad que usaba como armadura. La soltó tan repentinamente que Martina tropezó hacia atrás, apoyándose en la escalerilla para no caer de nuevo. «Mire por dónde pisa», espetó él, su voz más dura de lo normal para ocultar la extraña vibración que había recorrido su cuerpo. «Un accidente en mi casa es lo último que necesito. Será más cuidadosa en el futuro». No esperó una respuesta. Se dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Martina con el corazón latiendo desbocado, no solo por el susto de la caída, sino por la inexplicable sacudida que el contacto con él le había provocado. Sus dedos rozaron su cintura, donde las manos de él habían estado, y sintió un cosquilleo persistente. Sacudió la cabeza, furiosa consigo misma. Era su jefe, un hombre cruel que disfrutaba humillándola. No debía sentir nada más que resentimiento. Pero el incidente marcó un antes y un después. La atmósfera entre ellos se volvió más tensa, cargada de una electricidad que ninguno de los dos quería reconocer. Rubén se encontró observándola más a menudo. Notaba la forma en que su cabello se escapaba de la coleta cuando trabajaba, la concentración en su rostro mientras desempolvaba sus preciadas primeras ediciones, la gracia silenciosa de sus movimientos. Empezó a buscarle defectos con más ahínco, como si necesitara reafirmar la distancia entre ellos. «No le enseñaron a limpiar de arriba hacia abajo», le dijo un día, señalando una inexistente mota de polvo en un jarrón que ella acababa de limpiar. Ella simplemente lo miró,
apretó los labios y volvió a pasar el paño. Su sumisión silenciosa, su negativa a romperse bajo su constante crítica, comenzó a fascinarlo y a enfurecerlo a partes iguales. Una mañana, mientras Martina regaba las macetas del porche trasero, una camioneta de jardinería se detuvo en el camino de servicio. De ella bajó un hombre joven, de la edad de Martina, con la piel bronceada por el sol, una sonrisa fácil y unos ojos brillantes y amables. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros manchados de tierra. Se llamaba Javier y era el nuevo paisajista contratado para rediseñar una parte del jardín. Javier la vio y le sonrió abiertamente. «Buenos días. ¡Qué flores más bonitas! Se nota que las cuidas con cariño». Martina, poco acostumbrada a la amabilidad en esa casa, se sonrojó. «Gracias. Intento que no se mueran», respondió con una pequeña sonrisa. «Me llamo Javier», se presentó él, extendiendo una mano callosa. «Martina», respondió ella, estrechándosela. La conversación fue breve y sencilla. Hablaron del tiempo y de las plagas que atacaban a los rosales. Fue un intercambio normal y agradable que, sin embargo, se sintió como un soplo de aire fresco en el ambiente opresivo de la mansión. Rubén lo vio todo desde la ventana de su estudio. Vio la forma en que el jardinero miraba a Martina. Vio la sonrisa genuina que iluminó el rostro de ella, una sonrisa que él nunca había provocado, excepto quizás una de ironía. Sintió una punzada fea y desconocida en el pecho. ¿Qué derecho tenía ese don nadie de venir a su propiedad a sonreírle a su empleada? Apartó la vista, enfadado por su propia reacción. No tenía sentido. Ella era solo eso, una empleada. Podía despedirla en cualquier momento. Pero la imagen de su sonrisa no se le fue de la cabeza. Esa tarde, la rutina de Martina fue interrumpida por una llamada que le heló la sangre. Era una vecina, diciéndole que su madre había tenido una recaída y que el médico recomendaba un nuevo tratamiento, uno muy caro que no estaba cubierto por su seguro. El pánico se apoderó de ella. Su sueldo apenas alcanzaba para el día a día. Se sentía atrapada, desesperada. Pasó el resto del día con una nube negra sobre su cabeza, debatiéndose sobre qué hacer. Solo había una opción, una que le revolvía el estómago: pedirle un adelanto a Rubén. Esperó hasta tarde, cuando la mayoría del personal se había retirado. Reunió todo el coraje que le quedaba y llamó a la puerta de su estudio. «Adelante», resonó su voz grave. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, mirando la oscuridad. Sostenía un vaso de coñac. No se giró cuando ella entró. «¿Qué quiere a estas horas, Martina?» Ella se retorció las manos. «Señor, yo necesito pedirle algo. Es un asunto personal. Le he dicho que sus asuntos personales no me interesan». «Lo sé, señor, y lo lamento, pero es una emergencia. Mi madre está enferma. Muy enferma. El médico ha recomendado un tratamiento, pero no puedo pagarlo. Necesitaría un adelanto. Se lo descontaría de mi sueldo cada mes, le juro que le pagaré hasta el último centavo». El silencio que siguió fue tenso. Rubén se giró lentamente, sus ojos azules la estudiaron en la penumbra. Vio el brillo de las lágrimas no derramadas en sus ojos, la desesperación que trataba de ocultar bajo una máscara de dignidad. Una parte de él, una parte que creía muerta, sintió un atisbo de compasión. Pero su orgullo y su naturaleza controladora eran más fuertes. Disfrutaba viéndola así, vulnerable y a su merced. «Entiendo», dijo finalmente, con una calma escalofriante. Se acercó al escritorio, sacó una chequera y una pluma. «¿Cuánto?». Martina le dijo la cifra, casi sin aliento. Él la escribió sin dudarlo, una cantidad que para ella era una fortuna y para él, calderilla. Firmó el cheque con un trazo seguro y se lo tendió. Cuando Martina alargó la mano para cogerlo, él no lo soltó. Sus dedos se rozaron, y la misma corriente eléctrica del día en la biblioteca los recorrió a ambos. «Le pagaré por su generosidad, señor. Haré horas extra, lo que sea necesario», dijo ella con la voz entrecortada. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, no se preocupe por eso. No quiero su dinero de vuelta. Considero que el trabajo duro ya me lo paga». Su pulgar acarició suavemente los nudillos de ella, un gesto que era a la vez una caricia y una marca de posesión. Martina retiró la mano como si el cheque quemara. «¿Entonces?», susurró, confundida. Él se inclinó sobre el escritorio, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento olía a coñac. «Lo que quiero es algo diferente.
Quiero que deje de actuar como si fuera una santa ofendida y entienda cuál es su lugar. Está en mi casa. Vive bajo mi techo. Come mi comida. Su bienestar depende de mí. ¿Lo entiende? Martina sintió la humillación como un golpe. Él no le estaba dando una ayuda, le estaba comprando. Pero no podía negarse. Asintió en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Míreme cuando le hablo, ordenó él. Ella levantó la vista, sus ojos cafés llenos de resentimiento y gratitud a la fuerza. Bien, dijo él, satisfecho. Ahora, váyase. Ella tomó el cheque y prácticamente huyó de la habitación. Al día siguiente, Martina envió el dinero a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y asco. Había vendido un trozo de su alma. La tensión con Rubén se intensificó. Ahora, sus órdenes a menudo tenían un doble sentido, sus miradas se demoraban más de lo necesario, y a veces, creaba situaciones para que tuvieran que estar cerca. Una noche la llamó a su habitación con la excusa de que una mancha de vino no salía de la alfombra. Cuando entró, la única luz provenía de una pequeña lámpara en la mesita de noche, que arrojaba largas sombras por la opulenta habitación. Rubén estaba de pie junto a la cama, con la camisa desabotonada, revelando un pecho musculoso y bien formado. Señaló una mancha oscura casi imperceptible en la lujosa alfombra persa. Aquí, dijo, su voz un murmullo grave en el silencio. Un descuido con el vino. Ocúpese de ello. Martina se arrodilló, con el corazón martilleando contra sus costillas. La situación era íntima, incómoda. Se sentía como un animal atrapado en la guarida del depredador. Mientras preparaba la solución de limpieza, sintió que él se movía, colocándose justo detrás de ella. Se agachó, no para inspeccionar la mancha, sino para quedar a la altura de su oído. Trabaja hasta tarde, Martina, susurró, su aliento cálido erizándole la piel del cuello. Siempre tan dedicada. Ella no respondió, concentrándose en frotar la mancha con una fuerza controlada. Podía sentir la intensidad de su mirada quemándole la espalda. Le pago lo suficiente, ¿no es así? Para su madre, y para todo lo demás. La insinuación era clara y venenosa. Estaba recordándole que la había comprado, que su vida estaba, en ese momento, sujeta a su voluntad. Él extendió una mano y, con la punta de los dedos, trazó la línea de su columna vertebral por encima de la tela de su uniforme. El toque fue ligero, casi una caricia, pero la envió un escalofrío que no era de frío. Un trabajo tan duro merece una recompensa, ¿no cree? Martina se congeló. Luego, lentamente, se puso de pie y se giró para encararlo, manteniendo la distancia de seguridad. En sus ojos había una chispa de fuego. Mi única recompensa es mi sueldo, señor. Es para lo que fui contratada. Ya he terminado. Le tendió el paño húmedo. Si me disculpa, aún tengo tareas que hacer antes de retirarme. Rubén la miró, una mezcla de sorpresa y una extraña forma de admiración en sus ojos azules. No esperaba que le respondiera. Esperaba sumisión. La comisura de sus labios se elevó en esa sonrisa torcida que ella tanto odiaba. Por supuesto, puede irse. Martina salió de la habitación con el pulso desbocado, pero con una nueva sensación de poder. No se había doblegado. Y ese pequeño acto de resistencia cambió la dinámica entre ellos para siempre. A la mañana siguiente, Javier la estaba esperando cerca de los rosales con una rosa blanca recién cortada en la mano. Buenos días, Martina. Esta me recordó a ti, dijo, su sonrisa tan brillante como el sol de la mañana. Es, simple, pero muy bonita. El rubor volvió a las mejillas de Martina mientras aceptaba la flor, su aroma dulce llenando sus sentidos. Es preciosa, Javier. Muchas gracias. No tenías por qué. Quería hacerlo. Me alegra verte sonreír. Haces que este jardín sea aún más luminoso. El cumplido era tan genuino, tan desprovisto de malicia o segundas intenciones, que el corazón de Martina se sintió ligero por primera vez en semanas. Pasaron unos minutos charlando, sus risas flotando en el aire. Desde la ventana del comedor, donde tomaba su café matutino, Rubén lo observó todo. La rabia que sintió fue tan intensa y visceral que casi hizo añicos la taza de porcelana que sostenía. Era una rabia irracional, primitiva. ¿Cómo se atrevía ella a sonreírle así a otro hombre? ¿Cómo se atrevía a aceptar flores de un simple jardinero en su propiedad? Ese día, el trabajo de Martina se convirtió en un infierno. Rubén la siguió de una habitación a otra, encontrando fallos en todo lo que hacía. La hizo pulir la plata 2 veces,
reorganizar un estante de libros que ya estaba en perfecto orden alfabético y limpiar las juntas de los azulejos del baño de invitados con un cepillo de dientes. Era un castigo evidente, un intento de agotarla, de borrarle esa sonrisa de la cara. Martina lo soportó en silencio, su determinación endurecida por la humillación. Cada vez que la criticaba, ella pensaba en la amabilidad de Javier, en su sonrisa fácil y en la simple rosa blanca que ahora adornaba un pequeño vaso en su habitación. Javier notó el cambio en ella. Por la tarde, la encontró sentada en un banco oculto tras unos setos, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Pareces agotada. Martina levantó la vista, sus ojos cansados. El señor Rubén ha tenido un día exigente. Javier frunció el ceño. He notado cómo te mira. No me gusta. Ningún jefe tiene derecho a tratar a nadie así. Extendió la mano y cubrió la de ella, un gesto de puro consuelo. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, o simplemente hablar, aquí estoy, vale. Martina sintió una oleada de gratitud. Gracias, Javier. Significa mucho para mí. En ese momento, Elena, la jefa de personal, pasó por allí. Vio sus manos unidas, la mirada preocupada de Javier y la expresión de gratitud en el rostro de Martina. No dijo nada, pero sus labios se apretaron en una línea fina. Más tarde, mientras Martina limpiaba la cocina, Elena se le acercó. Ten cuidado, niña, le dijo en voz baja. He trabajado para esta familia muchos años. El señor Rubén es posesivo. No le gusta compartir sus juguetes. Y en este momento, tú eres su juguete favorito. No dejes que el jardinero se meta en problemas por tu culpa. Las palabras de Elena eran una advertencia fría, pero confirmaron lo que Martina ya empezaba a sospechar. Esto no era solo crueldad. Era algo más oscuro, más retorcido. La semana siguiente, Rubén anunció que daría una gran fiesta en el jardín para celebrar un nuevo acuerdo comercial. La mansión se sumió en un torbellino de actividad. Contrataron personal extra, los floristas iban y venían, y Javier y su pequeño equipo trabajaban sin descanso para que el jardín pareciera un paraíso. Rubén supervisaba cada detalle con una precisión militar. En una de esas tardes frenéticas, mientras se instalaban las luces en los árboles, una de las escaleras se tambaleó. Martina, que pasaba por allí llevando una bandeja con refrescos para los trabajadores, vio como uno de los electricistas estaba a punto de caer. Sin pensarlo, soltó la bandeja y se abalanzó para sujetar la base de la escalera, gritándole al hombre que se agarrara. Javier, que estaba cerca, corrió a ayudarla. Entre los dos estabilizaron la escalera hasta que el hombre pudo bajar a salvo. Gracias a Dios, jadeó Martina, con el corazón en la garganta. Eso ha estado cerca, dijo Javier, con la mano en su hombro, su rostro pálido por el susto. Tienes buenos reflejos. Se quedaron así un segundo, la adrenalina aún recorriendo sus venas, unidos en el alivio. Fue entonces cuando Rubén apareció. ¿Se puede saber qué es este circo?, gritó su voz, haciendo que todos se congelaran. Su mirada pasó del electricista a Martina, y finalmente se posó con una furia helada en la mano de Javier sobre el hombro de ella. Caminó directamente hacia Javier, su presencia imponente. ¿Le pago para que coquetee con el personal o para que trabaje? Señor, hubo un accidente, comenzó a explicar Javier. No me interesan sus excusas, lo interrumpió Rubén. Está claro que su atención no está en su trabajo. Recoja sus herramientas. Está despedido. La declaración cayó como una bomba en el silencio tenso. Martina no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? No puede hacer eso, exclamó, dando un paso al frente. Javier no ha hecho nada malo. Estábamos ayudando. Rubén giró su rostro hacia ella, sus ojos dos pozos de furia helada. Usted no se meta en esto. Vuelva a su trabajo. No, dijo Martina, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia justa que finalmente había encontrado una salida. Él solo estaba siendo amable. Usted lo despide porque no soporta ver que alguien me trate con un mínimo de decencia. Se quitó el delantal y lo arrojó al suelo, un gesto de desafío final. Si él se va, yo también. Renuncio. Todo el personal presente se quedó sin aliento. Nadie, nunca, se había enfrentado así a Rubén. Javier intentó intervenir. Martina, no. No lo hagas por mí. No lo hago solo por ti, dijo ella, mirándolo con gratitud. Luego, se volvió hacia Rubén, su mirada firme y sin miedo por primera vez. Lo hago por mí.
No voy a seguir tolerando sus humillaciones y su crueldad. Puede que usted tenga todo el dinero del mundo, señor Rubén, pero tiene el corazón vacío. Está podrido de orgullo y soledad. ¿Y sabe qué? Me da lástima. Cada palabra era como una bofetada. Rubén se quedó paralizado, sin palabras. La veía allí, de pie, erguida y orgullosa, y por primera vez no vio a una empleada insignificante. Vio a una mujer. Una mujer fuerte, valiente y hermosa que lo despreciaba. Y la estaba perdiendo. Martina se dio la vuelta. Vamos, Javier. Te ayudo a recoger tus cosas. Sin una sola mirada atrás, caminó al lado de Javier, alejándose del centro del jardín. Dejaron a Rubén de pie en medio de los preparativos para su gran fiesta, completamente solo, con el eco de las palabras de ella resonando en sus oídos. El vacío y la desolación que sintió en ese momento fueron más profundos que cualquier pérdida financiera que hubiera conocido. Había ganado la batalla de poder, pero había perdido la única cosa que, sin saberlo, había empezado a desear con desesperación. Y mientras la veía alejarse, el pánico y el arrepentimiento comenzaron a devorarlo desde dentro. La furia que lo consumió mientras los veía alejarse era un fuego blanco y helado. Rubén se quedó inmóvil, un rey destronado en su propio paraíso artificial, mientras los murmullos del personal se extinguían y la gente evitaba su mirada. Por primera vez en su vida, alguien lo había desafiado y lo había abandonado. Y no cualquier persona, sino la mujer silenciosa que había creído tener bajo su control, la mujer cuyos ojos castaños lo habían perseguido en sueños que se negaba a reconocer. La humillación era amarga, pero debajo de ella, reptando como una serpiente venenosa, había un pánico crudo y helado. La estaba perdiendo. El estruendo de la fiesta que nunca fue se convirtió en un silencio sepulcral. Canceló todo con una brutalidad que hizo temblar a sus asistentes, sus gritos resonando por el teléfono. Se encerró en la mansión, que de repente parecía una tumba vacía y dorada. Vagara de habitación en habitación, cada objeto pulido, cada rincón impecable le recordaba a ella. El leve aroma a limón que usaba para limpiar, la forma en que el sol se reflejaba en el suelo de mármol que ella había dejado reluciente, su presencia fantasma estaba en todas partes. Entró en el pequeño y austero cuarto que ella había ocupado. Era impersonal, casi sin rastro de vida, excepto por una cosa. En un simple vaso de agua sobre la mesita de noche, se marchitaba una única rosa blanca. La rosa de ese maldito jardinero. La tomó en sus manos y la imagen de Martina sonriéndole a Javier lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Un rugido de pura frustración y dolor animal escapó de su garganta. Arrojó el vaso contra la pared, y el sonido del cristal haciéndose añicos fue brutal en el silencio. Se dejó caer en la pequeña cama, que aún conservaba un rastro de su aroma, y hundió la cara en la almohada. No era solo orgullo herido. Era una pérdida. Un agujero que se abría en su pecho, vasto y desolador. Y en esa soledad autoimpuesta, la verdad lo golpeó, se había enamorado de ella. Se había enamorado de su fuerza silenciosa, de su dignidad inquebrantable, de la luz en sus ojos que él había tratado tan cruelmente de extinguir. Mientras tanto, Martina y Javier caminaban en un silencio tenso por las calles que los alejaban de esa jaula de oro. No tenías que hacer eso por mí, Martina, dijo finalmente Javier, su voz llena de culpa. Perdiste tu trabajo. Martina lo miró, una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Perdí un trabajo, pero recuperé mi respeto. No podía quedarme allí un minuto más y ver cómo te trataba así. Javier se detuvo y la tomó suavemente por los brazos. Eres la mujer más valiente que conozco. La ayudó a encontrar un pequeño apartamento en su antiguo barrio, cerca de su madre, y usó sus ahorros para asegurarse de que estuvieran bien durante las primeras semanas. Consiguió un trabajo en un vivero local, mientras Martina empezó a buscar empleo, enfrentándose a la dura realidad de necesitar referencias de un jefe al que había insultado públicamente. Finalmente, encontró trabajo como camarera en una pequeña y acogedora cafetería de barrio. Los días eran largos y el sueldo era modesto, pero la libertad no tenía precio. Los clientes eran amables, su jefe era un hombre mayor y paternal, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Javier era una presencia constante y reconfortante. La visitaba en la cafetería, le llevaba flores imperfectas del vivero que nadie quería, y los domingos daban largos paseos por el parque. Era el novio perfecto, atento, amable, respetuoso. Martina valoraba su amistad y su cariño más de lo que las palabras podían expresar, pero cuando él la tomó de la mano, su corazón no se aceleró. Cuando la besó suavemente en la mejilla, sintió gratitud, no pasión.
En sus noches de insomnio, la cara que aparecía en su mente no era la de Javier. Era la de Rubén. Su mirada furiosa, sus manos fuertes en su cintura, el susurro de su voz en su oído. Lo odiaba, se decía a sí misma. Odiaba el poder que había tenido sobre ella, pero una parte traicionera de su ser extrañaba la intensidad, la electricidad que crepitaba en el aire cada vez que él estaba cerca. Un mes después de su partida, un coche negro y lujoso, tan fuera de lugar como una nave espacial en las humildes calles del barrio, se detuvo frente a la cafetería. El corazón de Martina dio un vuelco. Rubén salió del coche. Se había quitado la corbata, y parecía más delgado, con sombras oscuras bajo sus ojos. Entró en el local y todas las conversaciones se detuvieron. La miró a través de la sala, su mirada intensa y desesperada. Ignorando a todos los demás, caminó directamente hacia su mostrador. Martina, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, señor Rubén, respondió ella, su voz fría, aunque sus manos temblaban. Señorita Rivas, la corrigió su jefe desde la cocina. ¿Hay algún problema? No, intervino Rubén, su voz más suave de lo que Martina jamás la había oído. Soy un viejo, conocido. Solo quiero disculparme. Se volvió hacia ella de nuevo. Lo que hice estuvo mal. Fui un imbécil. Quiero arreglarlo. Vuelve a trabajar para mí. Te duplicaré el sueldo. Te pagaré lo que sea. La oferta, el dinero, todo era un insulto. Era la misma táctica de siempre, comprarla. Mi dignidad no está a la venta, dijo ella en voz baja pero firme. Ni antes, ni ahora. Por favor, váyase. Está incomodando a los clientes. La mirada de dolor en sus ojos fue genuina, pero él asintió, derrotado. Dio media vuelta y se fue. Pero no se rindió. Empezó a aparecer en todas partes. A veces solo la veía desde su coche aparcado al otro lado de la calle. Un día, se enteró de que el tratamiento de su madre había sido pagado en su totalidad por un benefactor anónimo. Sabía que era él. Otro día, descubrió que el pequeño parque del barrio, que había estado abandonado durante años, iba a ser renovado gracias a una generosa donación a la ciudad. Era él de nuevo. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontró esperándola en el callejón trasero. No llevaba su traje de diseñador, sino unos vaqueros y una simple camisa. Se le acercó lentamente, con las manos en alto como si se acercara a un animal asustado. No te voy a ofrecer dinero, dijo rápidamente. No te voy a ofrecer un trabajo. Solo quiero hablar. 5 minutos. Por favor. Ella dudó, pero había algo diferente en él. La arrogancia se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad que la desarmó. Asintió. Caminaron en silencio hasta ese parque que él estaba ayudando a reconstruir. Tenías razón, dijo finalmente, rompiendo el silencio. En todo. Soy arrogante, solitario y estaba podrido de orgullo. Te traté como a un objeto porque me aterraba lo que me hacía sentir. La forma en que me mirabas, incluso cuando te estaba lastimando, era como si pudieras ver a través de mí, y eso me asustaba. Se detuvo y la miró, sus ojos azules suplicantes. El día que te vi sonreír con Javier, aceptando esa flor, me volví loco. No de posesión, como un niño con un juguete, sino de celos. Unos celos tan profundos que me quemaron por dentro. Porque me di cuenta de que yo nunca te había hecho sonreír así. Y quería, más que nada en el mundo, ser la razón de tu felicidad, no de tu miseria. Martina se quedó sin palabras, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa. Él extendió una mano, pero no la tocó. Sé que no merezco nada de ti, pero te pido una oportunidad, Martina. No para ser tu jefe, para ser un hombre que te conozca. Déjame invitarte a cenar. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Las lágrimas brotaron en los ojos de ella. Eran lágrimas de rabia pasada, de dolor, pero también de una extraña y abrumadora esperanza. No sé, susurró. Te hice mucho daño. Y pasaré el resto de mi vida tratando de repararlo si me dejas, dijo él, su voz quebrada. Comenzaron lentamente. Su primera cita fue en la misma cafetería donde ella trabajaba. Él insistió. Quería estar en su mundo. Hablaron durante horas, no de él y su negocio, sino de ella, de sus sueños, de sus miedos, de su madre. La escuchó con una atención que la hizo sentir como si fuera la única persona en el universo. La segunda cita fue un picnic en el parque renovado. Él mismo había preparado la comida, torpemente, pero con esmero.
Se rieron de sus sándwiches aplastados y del vino barato que había elegido. En la tercera cita, él la llevó a conocer a su madre. Rubén se sentó junto a la cama de la mujer enferma, la trató con un respeto y una ternura que derritieron las últimas barreras del corazón de Martina. Esa noche, mientras la acompañaba a la puerta de su casa, la tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse. Gracias por hoy, Rubén, dijo ella. Gracias a ti por permitirme entrar en tu vida, respondió él. Se quedaron mirándose, la distancia entre ellos cargada de todo lo no dicho. Lentamente, él acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. He soñado con esto todas las noches desde que te fuiste, susurró. Y entonces la besó. No fue un beso de posesión ni de dominio. Fue un beso de adoración. Tierno al principio, una pregunta silenciosa, y cuando ella respondió, abriendo sus labios a los de él, se volvió desesperado, apasionado, lleno del dolor de su ausencia y la promesa de un futuro. Era un beso que lo decía todo. Unas semanas después, Javier los vio juntos. Hubo un momento de tensión, de dolor en los ojos del buen hombre. Pero cuando vio la forma en que Rubén miraba a Martina, como si fuera su sol y su luna, y vio la felicidad innegable en el rostro de ella, comprendió. Se despidió con gracia, deseándoles lo mejor, dejando el camino libre. Martina volvió a la mansión, pero no como empleada. Volvió como la dueña de su corazón y de la casa. Rubén insistió en que rediseñara todo, que la convirtiera en su hogar, borrando los recuerdos de su tiempo allí como sirvienta. Una noche, mientras estaban acurrucados frente a la chimenea de la biblioteca donde él casi la había hecho caer, ella trazó círculos en su pecho. Pensar que en este mismo lugar te odié tanto, murmuró ella con una sonrisa traviesa. Él le atrapó la mano y la besó. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora te amo tanto que a veces me asusta. Él se inclinó sobre ella, su mirada encendida. ¿Te asusta? Déjame mostrarte lo poco que debes temerme y lo mucho que debes desearme, susurró él, y sus palabras se convirtieron en besos que recorrieron su cuello, enviando oleadas de placer por su cuerpo. 2 años después, en el mismo jardín donde la había humillado y despedido, Martina se mecía en un columpio, con una hermosa barriga de embarazada. Rubén estaba arrodillado frente a ella, con las manos en su vientre, sus ojos llenos de una devoción que aún le robaba el aliento. No puedo esperar a conocer a nuestro hijo, dijo él, besando su vientre. Ella sonrió y acarició su cabello. ¿Estás seguro de que puedes manejar a 2 Rivas mandándote? Él se rió, un sonido rico y feliz que ahora era común en esa casa. He pasado toda mi vida dando órdenes. Creo que ya es hora de que aprenda a recibirlas. Especialmente de la gente que amo. La abandonó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su poder y su control eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y valorada por otro hombre, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Rubén y Martina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en la riqueza ni en el poder, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.